Ahora con ustedes, Escuela Bíblica, Consolador, Marco Pozo, misionero bíblico. El tema de hoy, los 144.000 y el tiempo del fin en la destrucción de Jericó. Este programa es parte de la serie Las extraordinarias profecías en la ley de Dios. Levantemos nuestros ojos, la redención se aproxima, ya estamos casi viendo, Salvador de nuestras vidas, es tiempo de ir al frente, anunciando a todo el mundo que Jesús está volviendo, victorioso y triunfante. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta mañana, su programa Fe en Acción, Escuela Bíblica, con ustedes para compartir la palabra santa, las profecías que Dios dejó en la Biblia para aumentar la fe de cada uno de nosotros. Hoy, miércoles 27 de junio del año 2007, nos corresponde el tema número 12 de la serie que hemos iniciado, Las extraordinarias profecías en la ley de Dios. Y el tema lleva por título Los 144.000 y el tiempo del fin en la destrucción de Jericó. Vamos a seguir estudiando el libro de la ley, que son los 5 primeros libros, y ahora este libro de Josué, que también es parte de la ley porque se le añadió. Vamos a ver las profecías que tienen que ver a través de símbolos, de acontecimientos, todas las características que van a suceder en este tiempo en que usted vive, en este tiempo del fin, en nuestros días. Es muy importante lo que vamos a ver y cómo Dios lo anuncia 40 años antes. Ellos ya lo sabían, esta destrucción. Todo eso lo vamos a rectificar a través de la Biblia y el Espíritu de Profecía. Pero antes vamos a implorar la presencia de Dios a través de esta oración. Lo invitamos a orar. Padre Santo, te rogamos tu compañía, que tú ilumines, Señor, nuestros corazones, nos prepares, nos des un corazón receptivo para amarte y guardar todos tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, y ayuda a toda persona que está escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Después de haber implorado la presencia de Dios, vamos a ver en la Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 31, el siguiente pensamiento del apóstol Pablo, hablando de la ley y de la fe. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Este pensamiento del apóstol Pablo relaciona lo que es la fe, el confiar en Jesús, el aceptar a Dios en nuestro corazón, entregarle nuestra vida. Dice que de esa forma no anulamos ni invalidamos los mandamientos, la ley que Dios ha dado, los preceptos, los estatutos, porque esa ley es a la cual se estaba refiriendo y hemos ratificado ya eso mismo en los 11 programas anteriores. Y ahora lo vamos a seguir viendo. Porque la fe no anula ni elimina la voluntad de Dios para el hombre, para el ser humano. Y es así como en Jesús encontramos nuestro ejemplo máximo que debemos seguir.
Y en el libro Hijos e Hijas de Dios, página 135, dice: Jesús fue nuestro ejemplo en todo lo que se refiere a la vida y a la piedad. Y en la vida de Cristo vemos la norma o el camino que debemos seguir en nuestra vida. Pero siempre se predica acerca de Jesús, su vida moral. El ayudar al prójimo, el sanar al leproso, el dar vista a los ciegos, todo eso, que Jesús guardó la ley o los mandamientos, y él no se estaba refiriendo solamente a los 10 mandamientos. Él guardó toda la ley que hemos estado estudiando, la ley de Jehová, la ley de Moisés. Pero se nos enseña solamente el aspecto moral y que la ley de Moisés quedó anulada. Pero Jesús fue nuestro ejemplo en todo a lo que se refiere la vida y a la piedad. Absolutamente en todo. Y él no eliminó la ley porque ahora estamos bajo la fe, bajo la gracia. No es así. En la maravillosa gracia, página 144 dice: Jesús fue tentado en todo como nosotros, para que pudiera saber cómo socorrer a los que son tentados. Su vida es nuestro ejemplo. Muestra por su obediencia voluntaria que el hombre puede guardar la ley de Dios y que la transgresión de la ley, no la obediencia a ella, lo somete a servidumbre. ¿Es esa realmente la pesada carga? El pecado, no el guardar la ley. Y acá dice que Jesús es nuestro ejemplo en todo y que su vida, su obediencia voluntaria, muestra que el hombre puede guardar la ley de Dios. Contrario a lo que se predica hoy en día, se salvó por la fe, y es verdad, pero anulan ellos o dan la idea de que la vida no tiene que ser tan apegada a lo que está escrito en la Biblia o en la ley de Moisés, que eso quedó en el pasado. Así que solamente tomamos la parte moral, la parte que me acomoda, la parte que puede realizar el grueso, el general de las personas. Pero no porque se quiera complacer a una organización o a una grey diciéndole las cosas que le son fácil guardar, no quiere decir que estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque acá Jesús es nuestro ejemplo, y Jesús no solamente guardó los 10 mandamientos, guardó toda la ley de Jehová, la ley de Moisés. Y es así, de esta manera, que hemos estado estudiando esta ley por todos estos programas, pero lamentablemente siempre hay un rechazo, y la gente, algunas personas nos quieren confundir con los judaizantes. Y ellos realizaban sacrificios y querían circuncidarlo en forma de la carne. Ahí, de esa forma eran los judaizantes, pero hemos explicado a través de toda esta serie cómo es que los sacrificios de los animales representaban a Jesús, y Jesús ahora presenta su sangre por nuestros pecados, pero en el cielo y en los tiempos en los cuales indicaba el santuario. Así que ya no matamos animales, ni tampoco se debe circuncidar la persona, porque la ley también indicaba que esa circuncisión era del corazón. Y ya que el israelita lo es del corazón, en el interior, no en la carne. Pero eso de los judaizantes que ellos querían hacer, nos quieren atribuir eso porque la gente no quiere guardar los preceptos, los estatutos y los mandamientos de Jehová explicados en el libro de la ley, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Y también el Espíritu de Profecía nos sigue hablando de esta ley, pero específicamente del libro de Levítico. Dice lo siguiente en el comentario bíblico, tomo 1, que es el material suplementario, en la página 1124, el Espíritu de Profecía dice: hemos de familiarizarnos con la ley levítica en todos sus aspectos, pues contiene reglas que deben ser obedecidas. Contiene las instrucciones que, si son estudiadas, nos capacitarán para entender mejor la regla de fe y práctica que hemos de seguir en nuestro trato mutuo. Nadie tiene excusa para estar en tinieblas.
los que reciben a Cristo por fe, también recibirán poder para llegar a ser los hijos de Dios. Esa es la verdadera fe que debemos tener nosotros. Esa fe que tiene poder para ser realmente considerados hijos e hijas de Dios, y así como lo fue Jesús. Él dijo que era el Hijo de Dios, pero la vida daba testimonio de esas palabras, la vida misma. Y el entender estos libros de la ley, en este caso el libro Levítico, dice que nos capacitará para entender mejor la regla de fe y práctica que hemos de seguir en nuestro trato mutuo. Así que aquí lo ratifica, que la fe no anula el guardar los mandamientos, no anula la práctica que hemos de seguir en nuestro trato mutuo. ¿Y por qué estamos explicando esto? Porque es ese el motivo que va a llevar a la destrucción de este planeta ahora en el tiempo del fin, antes de que Jesús venga, porque la causa que Dios muestra en su palabra del castigo que va a venir, la causa es que las personas no quisieron guardar estos estatutos, estas leyes, no quisieron guardar el pacto que Dios había hecho. Y algo de eso habíamos explicado en el programa anterior. En el libro de Isaías, en el capítulo 24, versículos 3 y 6, dice lo siguiente, hablando de la destrucción que viene, aunque Isaías estaba apuntando a la destrucción de Jerusalén, igual que el profeta Jeremías, pero ya hemos explicado que se está refiriendo esa destrucción verdadera al tiempo del fin hoy en día. Es un símbolo de lo que va a pasar ahora, como fue en el pasado, a la Jerusalén antigua, va a pasar pero ahora al mundo. Por eso este profeta habla lo siguiente. Versículo 3. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Fíjense que no se estaba refiriendo solamente a la destrucción de Jerusalén, porque acá dice que enfermaron los pueblos de la tierra. Estaba hablando en forma global, en forma general, y que la tierra va a ser enteramente vaciada, no va a quedar absolutamente nadie en este planeta cuando venga Cristo, porque los impíos van a quedar muertos, van a ser como estopa, van a quedar como estiércol sobre la faz de la tierra, y por eso dice acá que va a ser enteramente vaciada. Y en el versículo 5 nos muestra la causa, el motivo de esta asolación. Dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno, o sea, el pacto que era para siempre. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, fueron consumidos los habitantes de la tierra. Qué increíble estas palabras, este pensamiento del profeta para el tiempo del fin. Y acá dice que el motivo fue que traspasaron las leyes. El motivo fue que traspasaron el pacto y como consecuencia vino la maldición que consumió la tierra. Y si nosotros pensásemos todavía que la ley son solamente los 10 mandamientos, que están vigentes obviamente, si nosotros pensásemos que son solamente los 10 mandamientos, en ninguna parte de los 10 mandamientos nos habla de que van a venir maldiciones, porque se estaba refiriendo a la ley de Moisés en el libro de Deuteronomio, y en distintas partes de esos 5 primeros libros nos habla acerca de eso. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 24, versículos 3 y 7 dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes, las mismas leyes que estaban en el versículo 5 de Isaías capítulo 24, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Y acá nos habla, ¿a qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo al libro del pacto,
a lo que escribió Moisés. Versículo 7. Y tomó el libro del pacto y leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho y obedeceremos. De eso estaba hablando el profeta Isaías. Y esa es la causa por la cual va a venir la destrucción sobre este planeta, y de lo cual vamos a hablar hoy, acerca de la destrucción de Jericó. En Hebreos, capítulo 9, versículo 1, también nos ratifica: el primer pacto tenía reglas para el culto y también un santuario terrenal. Así que el pacto estaba el santuario, todo lo que ahí se realizaba, todas las leyes que habían estado, los 10 mandamientos, incluido el día sábado, que hay que guardarlo, pero además en el santuario estaba el rollo de la ley. Porque explica los 10 mandamientos, son el detalle. Algo ya habíamos visto en el programa anterior. Y ahí, en ese libro del pacto, que estaba junto a las tablas del pacto, porque es lo mismo, solamente que está explicado ahí, dice en Deuteronomio, capítulo 27, versículo 26, dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley, y dirá todo el pueblo: amén. Y es así entonces que estamos ratificando que en realidad el profeta Isaías estaba hablando de las leyes que estaban escritas en este libro del pacto. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra. Por eso va a venir, en este tiempo del fin va a venir la destrucción. Y explica entonces los 10 mandamientos, este pacto. Por eso no pudo haber terminado la ley de Moisés con la muerte de Jesús en la cruz, porque nos ayuda a entender mejor los 10 mandamientos y distintas situaciones que se viven. Por ejemplo, si un siervo huye y viene a su casa a pedirle protección, si somos personas correctas, ¿qué haríamos en esa situación? ¿Cómo actuaría usted? Quizás pensaría usted en devolverlo, porque sería lo más lógico. Pero en Deuteronomio 23:15 nos indica que no había que devolver a una persona que era esclava y que se acogía bajo su techo. Dice: no entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo, morará contigo en medio de ti. Ahí entonces vemos cómo debemos reaccionar ante esa situación, porque nos explica distintas situaciones, en este caso de un siervo, de un esclavo. También hay otra que dice en Deuteronomio, hablando del cobrar interés. ¿Debemos cobrar interés a alguien que nos presta dinero? ¿O a aquellas personas que trabajan en la financiera, en los bancos? ¿Cómo se debe proceder? Aquí lo dice, explica entonces nuestra conducta, nuestra norma que debemos vivir. Dice Deuteronomio 23, 19 al 20: no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestible, ni de cosa alguna. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no le exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Este es el pacto, estas son parte de las leyes que la gente no quiere guardar y que hemos explicado. Y acá no solamente nos presenta una norma de conducta, sino que además nos da un mensaje más amplio, porque acá el interés está representando cómo Dios ve al que es de su pueblo. A él no le cobra interés, pero aquel que era incircunciso, aquel que era pagano, que no era parte del pueblo, tenía que pagar. De esa forma, cuando nosotros estamos en Cristo, somos del pueblo de Dios, nos vamos a salvar. Pero aquellos que no quisieron aceptarlo, que no son parte del pueblo, se les va a cobrar a ellos y se van a perder, lamentablemente. Tenía un trasfondo más amplio. Y también habíamos considerado el tema de no robarás, y habíamos presentado el ejemplo de que si usted entra a un campo, a una huerta de su vecino, de otra persona, y se empieza a comer, por ejemplo, las naranjas o las manzanas o las frutillas que tuviese en ese campo, ¿sería robo o no sería robo? Una persona correcta, ¿cómo debería proceder en esa situación? Aquí lo explica en estas leyes que Jesús le dio a Moisés.
Deuteronomio 23-24 nos explica de cuando una persona tuviera una viña donde habían uvas. Ahí lo explica. Dice, cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. O sea, se puede sacar, pero no podía llevarse en un canasto. Así entendemos, y eso no era robar. Por eso nos explican a nosotros el carácter de Dios, cómo vamos a ser juzgados, el carácter de Jesús para nuestra vida. Y tenía distintas leyes, por ejemplo, lo que hemos visto, la barba, que el hombre debe usar barba, vestirse con ropa de lana o lino, el diezmo, el segundo diezmo para el pobre, la mujer no debe vestirse como hombre, la mujer debe apartarse por 7 días en su menstruación, etc. Todo eso debe usted estudiarlo para saber cuál es la voluntad de Dios en su vida. Y todo esto no quedó abolido, no quedó clavado en la cruz porque ahora estamos por la fe viviendo y nos vamos a salvar por eso, o porque estamos bajo la gracia. Porque también acá lo explica el mismo apóstol, pero ahora en Romanos capítulo 6, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Lo mismo que decía en Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, porque no nos habilita, no es un pasaporte la fe ni la gracia para pecar, para violar los mandamientos y hacer una vida disoluta como a nosotros se nos ocurre. No es así. Ese es el mensaje que se está dando hoy en día en las distintas iglesias, que no importa su vida, solamente basta tener fe, pero la fe lleva como fruto la santificación y no peca. Por eso decía en 1 Juan, capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esta es la ley de Moisés. Así que, para no pecar, no debemos infringir la ley. Y Jesús no lo hizo porque Jesús es nuestro ejemplo en todas las cosas. Ahí tenemos la vida que nosotros debemos tener y Jesús guardó toda la ley de Moisés, todos los estatutos. Por eso no hubo ni un pecado en su vida. En 1 Juan, capítulo 3, versículo 6, considere por favor este texto. Todo aquel que permanece en él, o sea en Jesús, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y esa experiencia que van a permanecer en Cristo verdaderamente, guardando toda la ley, porque el Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa va a ser la experiencia de este pueblo especial en este tiempo del fin, los 144,000, y que vamos a ver en esta destrucción de Jericó, que ellos no tuvieron ningún pecado. Y como la fe que ellos tuvieron y que produjo que se derribaran los muros, no anuló que ellos hubiesen sido un pueblo santo sin ningún pecado, absolutamente sin ninguno. Y ellos obedecieron los estatutos y los mandamientos de Dios. En Jeremías 11, del 6 al 8 dice, y Dios me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las cláusulas de este pacto y cumplidlas. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes siguieron la terquedad de su malvado corazón. Por eso traje sobre ellos todas las maldiciones de este pacto que yo les había mandado y que no cumplieron. Y hemos explicado que esta ciudad de Jerusalén y el pueblo de Israel es un símbolo de lo que va a ocurrir hoy en nuestros días. Y dice que no quisieron oír las cláusulas de este pacto y cumplirlas. No quisieron ellos. Así que las maldiciones están escritas en este libro del pacto. Por eso decía Isaías 24:5, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno, que viene ya desde la creación, desde la eternidad, como lo vamos a explicar con la ayuda de Dios en los siguientes programas. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. ¡Qué increíble! Ese es el motivo, persona que escucha. Y esa destrucción fue anunciada
a través de la historia muchos ejemplos con anterioridad el derramamiento de los juicios de Dios. Y habíamos visto en el programa anterior cómo estamos viviendo los 40 años finales hasta el jubileo del año 2043 y 2044, a lo cual nos ha llevado el estudio de la ley de Jehová o de Moisés, específicamente los años sabáticos y los jubileos que están en el libro de Levítico capítulo 25. Y ahí nos ha presentado este panorama profético que estamos desarrollando en esta serie de temas. Y estamos viendo desde el programa anterior 7 ejemplos. El primero ya lo vimos, la destrucción en los días de Noé, Moisés como príncipe de Egipto, Israel en el desierto. Todos estos casos lo supieron 40 años antes, estamos dando la evidencia. Ahora nos corresponde la destrucción de Jericó, que es el número 4, el 5, la destrucción de Nínive, primera destrucción de Jerusalén, número 7, segunda destrucción de Jerusalén. Todo eso son paralelos, son similitudes, son semejanzas que van a ocurrir y que Dios las deja para que nosotros conozcamos las características que se van a desarrollar en nuestros días y nos preparemos para la venida de Cristo, porque así como fueron destruidos estas ciudades, así como tuvieron experiencia estos hombres de la Biblia, va a suceder ahora en nuestros días, porque la historia se está repitiendo. Todos estos casos lo supieron 40 años antes que iban a venir la destrucción, y el Señor lo avisó también en nuestros días desde el año 2004, desde que marcó ese periodo el tsunami con esas olas gigantescas que vinieron. Avisaba que habían empezado ese periodo de los 40 años que va a llegar hasta el jubileo del año 2043-2044. Toda esa semejanza y cómo a través de esos 40 años que se han iniciado fue un tiempo terrible de persecuciones, de encarcelamientos para los apóstoles, para aquellos cristianos que fueron fieles en el tiempo de Jesús, en los tiempos de los apóstoles, y cómo eso se va a volver a repetir. Vimos la evidencia en el programa anterior. Algunos fueron encarcelados, llevados ante gobernantes, otros crucificados. Además, en los últimos años, ya muy cerca del año 70 después de Cristo, el poder civil, que era el Imperio Romano de ese tiempo, sufrió la anarquía más grave, ya que en el año sabático del año 69 fue desastroso para el Imperio Romano, porque después de la muerte de Nerón en el año 68 hubieron una seguidilla de emperadores que subían al trono y los mataban, y fue tanto fue así que hubieron 3 emperadores en el transcurso de un año. Después que murió Nerón, en el año 68, vino el emperador Galba, vino Vitelio, vino Vespasiano, en el transcurso de un año. O sea, Nerón había tenido 3 sucesores en menos de un año. Este fue un tiempo de anarquía terrible en el poder civil que gobernaba el mundo en ese entonces. Es bien importante porque junto con las persecuciones que se desataron en contra de los cristianos, va a venir un tiempo de anarquía terrible, pero ahora en nuestros días, poquito tiempo antes de la destrucción total. Y eso lo explicamos en los programas anteriores. Si usted desea este material, puede solicitarlo al correo de email marcopozocl@yahoo.com o a la casilla 138 Chillán, Chile. Gustosamente le entregaremos este material absolutamente gratis. Y la persona que vino a esta radio, el señor Mario Méndez, le avisamos también que su CD, su regalo, está listo para que usted lo pase a buscar a esta radio. Si usted quiere material en CD o en DVD o en folleto de la palabra de Dios, venga y le daremos gustosamente ese material a usted también, porque para eso estamos, para difundir la verdad de Dios.
Entonces habíamos visto los casos de Noé, el caso de Moisés, cuando mata al egipcio, 40 años antes, él sabe que era el libertador, y también que los que andaban en el desierto, los que iban a entrar a Canaán terrenal, supieron el tiempo, además, que iban a entrar, que fue 40 años. Ellos supieron que después de ese tiempo iban a poder entrar a la Canaán terrenal. Es bien importante porque la Canaán terrenal es símbolo de la Canaán celestial, a la cual vamos a entrar. Y cuando llegaron entonces a Cades Barnea, los espías estuvieron 40 días y por incredulidad no pudieron entrar. Entonces Dios hizo el anuncio. Está en Números, capítulo 14, versículo 32 al 34. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Ahí se les informó, se les anunció, ellos supieron cuánto tiempo iba a transcurrir antes de la entrada a la Canaán terrenal. Y vimos que todos estos ejemplos que vamos a ver, también Dios lo anuncia y lo está anunciando hoy en día, muchos años antes, para que usted sepa lo que viene. En Patriarcas y Profetas, página 413, dice: el decreto de que Israel no entraría en la tierra de Canaán por 40 años fue una amarga desilusión para Moisés, Aarón, Caleb y Josué. Pero aceptaron sin murmurar la decisión divina. Por el contrario, los que habían estado quejándose de cómo Dios los trataba y declarando que querían volver a Egipto, lloraron y se lamentaron grandemente cuando les fueron quitadas las bendiciones que habían menospreciado. Se habían quejado por nada. Su dolor no era arrepentimiento y por lo tanto no podía obtener la revocación de su sentencia. Y acá dice que fue una amarga desilusión para los siervos fieles, tanto Moisés como Aarón, porque tuvieron que esperar ese tiempo. Y finalmente Moisés y Aarón no entraron. Entraron Josué y Caleb. Y todos los demás murieron en el desierto. Esta no es una verdad popular. No es una verdad que la gente la escuche con agrado, saber que quizás muchos de nosotros no podamos llegar a ese jubileo. Pero ellos no reclamaron, no murmuraron. Esta no es una verdad popular. En Mateo 25:5 dice: y tardándose el esposo. Aquí media una tardanza, un lapsus en el cual se iba a desarrollar este tiempo. El espíritu de profecía dice que la parábola de las 10 vírgenes se cumplirá al pie de la letra. Ella indica que iba a venir un tiempo de demora. Hasta los siervos de Dios los afectó, pero se sobrepusieron. Por eso decía que fue una amarga desilusión para Moisés, Aarón, Caleb y Josué, pero aceptaron sin murmurar la decisión divina. Pero hay algunos hoy en día que se quejan porque anhelan las bendiciones. Se lamentan grandemente por las bendiciones que menospreciaron. Ese es el verdadero motivo de aquellos que no les gusta esta verdad que está en la Biblia. Debemos destacar que tanto Caleb como Josué no tuvieron culpa ni fueron partícipes de la rebelión. Aún así, esperaron pacientemente. Por eso en Apocalipsis dice: aquí está la paciencia de los santos. Esperaron todo ese tiempo. Qué increíble. Nos damos cuenta que los que entraron a la Canaán terrenal tenían entre 60 y alrededor de 85 años, como en el caso de Caleb, porque ellos habían estado 40 años en el desierto. Así que toda esta experiencia, todas estas vicisitudes que tuvo el pueblo de Israel son enseñanzas para nosotros que nos dan el panorama de cómo van a suceder los eventos en el tiempo del fin. Son símbolos. Y también lo es la destrucción de Jericó, es un símbolo para el tiempo del fin, y el pueblo que entró estaba sin pecado porque es símbolo de los 144,000. No tenían ningún solo pecado.
todo ese viaje por el desierto nos da distintas enseñanzas. En el libro, A fin de conocerle, página 325 dice: la dirección de esa gran iglesia en sus viajes por el desierto simboliza la dirección de la iglesia hasta el final de la historia terrena, hasta que entren en posesión de la Canaán celestial. Aquí nos ratifica el espíritu de profecía de lo que estábamos hablando. Y en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11, la Biblia también lo señala: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y usted y yo somos aquellos que hemos alcanzado los límites de la historia de este planeta, el fin de los tiempos. Para nosotros son todas estas enseñanzas. Así que vamos a ver, en el caso de la destrucción de la ciudad de Jericó, ¿supieron sus habitantes que iban a ser destruidos? ¿Cuánto tiempo antes lo supieron? Es muy importante conocer estas respuestas, ya que ahora estamos hablando de la entrada a la Canaán terrenal, que, como es bien conocido, es un símbolo de la entrada a la Canaán celestial. En Patriarcas y Profetas, página 513, dice: Dios tuvo a bien disciplinar a Moisés en la escuela de la aflicción y la pobreza, antes de que estuviera preparado para conducir las huestes de Israel hacia la Canaán terrenal. El Israel de Dios, que viaja hacia la Canaán celestial, tiene un capitán que no necesitó enseñanzas humanas que le prepararan para su misión de conductor divino. Y aquí se compara la entrada a la Canaán terrenal con la entrada a la Canaán celestial. Y después de la muerte de Moisés, Dios señaló a Josué para la conquista de Canaán. Se enviaron 2 espías a Jericó, los cuales se encontraron con Rahab la ramera. Dice en Josué capítulo 2, versículo 1: entonces Josué, hijo de Nun, envió secretamente 2 espías desde Sittim. Les dijo: id, conoced la tierra y a Jericó. Ellos fueron y entraron en casa de una mujer ramera llamada Rahab y posaron allí. Esta mujer los oculta y entrega una interesante información. Los habitantes de la ciudad y todos los habitantes del país estaban atemorizados y desmayaban. En el versículo 8 y 9 dice: antes de que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les dijo: sé que el Señor os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los habitantes de esta región están desmayados por vuestra causa. Los habitantes de la ciudad de Jericó conocían ellos ya lo que se estaba desarrollando con respecto al pueblo de Israel, y que ellos iban a tomar esa ciudad. Estaban atemorizados, estaban desmayando por lo que les podía suceder. Los habitantes de Canaán tenían temor por causa de los israelitas, los cuales ni siquiera habían cruzado el Jordán hasta ese entonces. La realidad es que desde hace mucho tiempo antes, este miedo había estado creciendo entre los cananeos, y Rahab sigue diciendo en el versículo 10: porque hemos oído que Jehová secó el agua del mar Rojo ante vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes amorreos que estaban del otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, que habéis destruido. Es realmente para meditar cómo ellos sabían que les quedaba poco tiempo desde cuando los israelitas habían cruzado maravillosamente el Mar Rojo, y eso había sucedido 40 años antes. Todas las naciones, todos los pueblos de los alrededores conocieron los prodigios, las maravillas que Jehová había realizado con su pueblo, y cómo había castigado a los egipcios y había abierto el Mar Rojo. Y lo supieron 40 años antes, que ya venía marchando ese pueblo a sus tierras y que iban a ser destruidos. Qué impresionante. Este es el 4º ejemplo de cómo Dios lo avisa
40 años antes, y así lo está avisando hoy a su corazón que el fin va a venir de aquí al jubileo del año 2043 y 2044. Desde el año 2004 hemos empezado este periodo que va a terminar con el próximo jubileo. Lo ratifica esto el espíritu de profecía de que conocieron 40 años antes en el libro Patriarcas y Profetas, página 525. A los habitantes de Canaán se les habían otorgado amplias oportunidades de arrepentirse. 40 años antes, la apertura del Mar Rojo y los juicios caídos sobre Egipto habían atestiguado el poder supremo del Dios de Israel. Y ahora, la derrota de los reyes de Madián, Galaad y Basán habían recalcado aún más que Jehová superaba a todos los dioses, gloria al Señor. Los juicios que cayeron sobre Israel a causa de su participación en los ritos abominables de Baal Peor habían demostrado cuán santo es el carácter de Jehová y cuánto aborrece la impureza. Los habitantes de Jericó conocían todos estos acontecimientos y eran muchos los que, aunque se negaban a obedecerla, participaban de la convicción de Rahab de que Jehová, el Dios de Israel, era Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Gloria al Señor. Sabían ellos, los habitantes de esta ciudad impía, la ciudad de Jericó, conocían todos los acontecimientos que habían sucedido y la maravillosa manifestación de cómo Dios había conducido a ese pueblo. Y participaban también de esa convicción. Creían que Jehová realmente era el Dios verdadero, pero se negaban a obedecer a Jehová. Lo mismo está pasando hoy en día. La gente sabe que el fin viene, sabe que Dios es bueno, que Dios es amor, que envió a Jesucristo a morir por sus pecados, pero no quieren obedecerle. Están en la misma situación que la ciudad de Jericó. Y Dios se lo ha anunciado ya 40 años antes, se lo va a anunciar durante todo este periodo en el cual van a venir los castigos, como vimos en el programa anterior, van a venir el hambre, como estaba profetizado en la ley de Moisés, van a venir los calores, van a venir la sequía, y esto de los calores es porque el calentamiento global también tiene que ver, porque estaba ahí escrito que iba a venir la calentura, iba a aumentar la temperatura también. Todo eso Dios lo usa para que la persona sepa que el fin se acerca y reflexione y cambie su manera de vivir y se acerque a Dios. Entréguele, por favor, el corazón a Jesús, porque Dios lo está llamando en este tiempo del fin. Y ellos lo conocieron los habitantes de Jericó, que la destrucción les venía 40 años antes. Realmente los cananeos son un símbolo de la condición del mundo en el tiempo del fin. Así que es importante que repasemos nosotros toda la historia de esta hueste hebrea en el desierto. En Cada Día con Dios nos ratifica el Espíritu de Profecía en la página 77 esto que estamos diciendo. Dios quiere que su pueblo repase ahora, con corazón humilde y espíritu abierto, las pruebas por las cuales pasó el antiguo Israel, a fin de que pueda recibir instrucción y prepararse para la Canaán celestial. Es bien importante, y esa instrucción es la que hemos querido compartir durante estos programas. Y nos muestra además esta cita que la Canaán terrenal es símbolo de la Canaán celestial. En Alza tus ojos, página 230, sigue diciendo: la historia de los hijos de Israel fue escrita para nuestra admonición e instrucción, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas lecciones fueron otorgadas a la iglesia en el desierto para que el pueblo de Dios las estudiara y les prestara atención a través de sus generaciones, para siempre. La experiencia del pueblo de Dios en aquel desolado paraje será la de su pueblo en estos tiempos. Más claro no puede hablar la profeta.
dice que la experiencia del pueblo de Dios en aquel desolado paraje será la de su pueblo en estos tiempos, la misma experiencia, los mismos problemas, las mismas dificultades, las mismas tentaciones, todo lo que ellos pasaron, la misma ley que ellos guardaron o que tenían que guardar, es un ejemplo para nosotros, ya que todo esto está hablándonos Dios en forma simbólica, y por eso Él los llevó a este desierto, a ese terrible desierto, para saber lo que había en su corazón, y eso nuevamente va a suceder ahora en nuestros días. Ese desierto es símbolo o representa el tiempo difícil que vamos a vivir durante estos 40 años finales. En Ezequiel, capítulo 20, versículo 33, vamos a leer lo siguiente: vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y con brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Versículo 35, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. Notemos, pero ahora está hablando del tiempo del fin, que nuevamente Él va a tener una controversia y va a llevar a las personas al desierto. Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar por la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes. Aquí nos está ratificando que esta experiencia que ellos vivieron, todo lo que ellos experimentaron en el desierto, nuevamente Dios va a llevar ahora a las naciones, a todas las personas, a esa misma condición, y dice que os haré pasar por la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Durante estos 40 años finales, Dios va a hacer que esta luz de los mandamientos, de los estatutos, de los preceptos, de la ley de Moisés, se difunda, y va a hacer que su pueblo entre en los vínculos de ese pacto, y va a apartar a los rebeldes. Va a quedar en claro el que sirve verdaderamente a Dios y aquel que no le sirve. Ese periodo de los 40 años en el desierto era para humillarlos, para probarlos, para saber lo que había en el corazón de ese pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Lo mismo está aconteciendo ahora, hoy en nuestros días, al presentarnos Dios, su santa palabra a través de la ley de Moisés, está probando nuestros corazones, lo que hay realmente en nosotros. Porque la ley está hecha para desarraigar los egoísmos del corazón natural, y lo purifica y le muestra su condición verdadera. Eso mismo señala aquí en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1 y 2. Cuida de poner por obra todos los mandamientos que te ordeno hoy, para que vivas, seas multiplicado y entres a poseer la tierra que Jehová el Eterno juró a tus padres. Acuérdate de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para humillarte, para probarte y saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Y ahí tenemos la palabra clara que Dios le dijo a Moisés. Y cómo ahí entonces ese periodo del desierto los llevó al desierto y los probó durante 40 años para saber lo que había en su corazón, para saber cómo era realmente su carácter. Y es así que cuando se nos presentan estos estatutos, nosotros los rechazamos, muestra realmente lo que hay en nuestro corazón. Porque los mandamientos a los cuales se refiere aquí, que yo te ordeno hoy, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 11, poquito antes, lo aclara. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y los 10 mandamientos habían sido dados 40 años antes en el monte Sinaí. Y ahora, recapitulando, le da las últimas leyes el siervo de Dios Moisés al pueblo de Israel. Y siempre este periodo de los 40 años son tiempos difíciles, pero que al final Dios y su pueblo salen vencedores. Por ejemplo, están representados en los 40 días y 40 noches
en que cayó la lluvia sobre la tierra en el diluvio en los tiempos de Noé. Fue difícil para Noé esos 40 días, porque estaba reflejando este periodo de prueba, de humillación, en que Dios iba a afligir al ser humano para saber lo que había en su corazón. Pero Noé salió adelante y tuvo fe. En el relato de David y Goliat, el pueblo de Israel tuvo 40 días difíciles porque no había nadie que le hiciese frente a Goliat, hasta que apareció David, cuya fe es símbolo de Cristo, y al final Dios obtuvo la victoria, ya que en el conflicto de David y Goliat está representado el tiempo del fin, están representados estos 40 años donde David, que representa al pueblo de Dios, vence por la fe al gigante. Algo que era ilógico, era irrazonable, pero el poder de Dios se manifestó en David. De esa misma forma va a suceder en este tiempo del fin, porque la historia de David y Goliat es profética y es para el tiempo del fin también. Hay distintos ejemplos en la Biblia, los 40 días que predijo Jonás que la ciudad de Nínive iba a ser destruida. Ellos estuvieron en saco y ceniza durante esos 40 días, que estaba representando la aflicción, estaba representando los momentos difíciles antes de que ellos experimentaran la destrucción. Pero ellos se arrepintieron y por medio de un lapso de 40 años ellos mantuvieron ese tiempo de gracia, pero fueron destruidos finalmente 40 años después, porque no se mantuvieron en ese arrepentimiento, porque Dios conoce los corazones y dejó esta generación, o sea, estos 40 años, para saber verdaderamente lo que hay en el corazón del hombre. También tenemos en los días de los apóstoles, desde que Jesús muere en el año 31 hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70, hay un periodo de 40 años donde ellos fueron perseguidos, donde ellos fueron afligidos, todo eso. Y cuando Josué, junto con el pueblo de Israel, cruzan el Jordán, entra con hombres de batalla. Habían sido ellos disciplinados en ese desierto, habían salido victoriosos de ese terrible desierto, fueron preparados durante esos 40 años, entonces estaban listos para la guerra, porque habían salido de estos 40 años de aflicción, de hambre, de prueba, habían salido victoriosos, todos aquellos que nacieron en el desierto. En Historia de la Redención, página 181, 182 dice: cuando los sacerdotes, hablando de cuando cruza el Jordán este pueblo de Israel junto con Josué, cuando los sacerdotes llegaron al medio del Jordán, se les ordenó que permanecieran en el lecho del río hasta que pasara toda la hueste de Israel. En esa ocasión, la generación de israelitas que vivía en ese momento se convenció de que las aguas del Jordán estaban sometidas al mismo poder que sus padres habían visto manifestarse ante ellos en el Mar Rojo 40 años antes. Muchos de ellos habían pasado el Mar Rojo cuando eran niños. Ahora cruzaron el Jordán como hombres de guerra perfectamente bien equipados para la batalla. Habían pasado ese terrible desierto, habían entrado en los vínculos del pacto, ya no eran niños, habían madurado en esos 40 años, se habían preparado, se circuncidaron, celebraron la Pascua. Todo eso formó parte de la preparación, y por eso vemos a un pueblo que no tenía ningún pecado, este pueblo maravilloso que entra en la Canaán terrenal, porque está representando a los 144.000, ya que tiene las características de ese pueblo. Y cuando salieron eran niños y no eran hombres de guerra. Asimismo, la enseñanza que nos da es que ahora somos niños espirituales, y a través de las dificultades, de las persecuciones, de las hambres, de las angustias que van a venir sobre este planeta, tiene que salir toda la escoria de nuestro carácter, tiene que salir todos los malos hábitos, por amor a Jesús, guardar todos sus mandamientos, todos sus estatutos, todas sus leyes. De esa manera no va a haber pecado
como le sucedió al pueblo de Israel en los tiempos de Josué. Y ellos se circuncidaron. ¿Qué significa eso? Vamos a verlo en Josué capítulo 5, versículo 2. En aquel tiempo, Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Dios le ordena que debe circuncidar al pueblo. Ya lo habían hecho a la salida de Egipto, pero los que habían nacido durante esos 40 años no fueron circuncidados hasta ese momento. ¿Qué significaba eso? En Levítico 26:41 nos indica algo. Por eso yo también me pondré contra ellos y los llevaré al país de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. El hecho de ser incircunciso de corazón quiere decir que no estamos aprobados por Dios. Y cuando ellos entran a la Canaán terrenal, entonces Dios les ordena y ellos se circuncidaron. Y de esa manera el oprobio fue quitado de Israel, no había mancha delante de Dios en ese pueblo. Porque está representando a ese pueblo que va a seguir al Cordero por donde quiera que va. Ahora, cuando son derribados los muros de Jericó, se les ordena que griten todos al mismo tiempo. O sea, eso indica un solo mensaje, una sola voz, una sola manera de cumplir la voluntad de Dios. Cuando cruzan ahora el río Jordán, el arca iba delante y el pueblo la seguía. Sale en Josué capítulo 3, versículo 6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca y fueron delante del pueblo. El arca iba delante del pueblo y Jesús lo guiaba junto a 4 ángeles que siempre custodiaban el arca del pacto. Notemos, aquel que estaba dirigiendo en verdad, el verdadero comandante de estas huestes que entraron en la Canaán terrenal, no era otro que nuestro Señor Jesucristo. Él iba delante de la hueste hebrea y iba conduciéndolos. Lo vamos a ratificar en la historia de la redención, página 188. 4 ángeles del cielo acompañaban siempre el arca de Dios en todas sus peregrinaciones, para protegerla de cualquier peligro y para cumplir toda misión que se le requiriera en relación con ella. Jesús, el Hijo de Dios, seguido por los ángeles celestiales, iba delante del arca cuando ésta se aproximaba al Jordán. Las aguas se dividieron delante de su presencia. Cristo y los ángeles permanecieron junto al arca y los sacerdotes en el lecho del río hasta que todo Israel cruzó el Jordán. Cristo y los ángeles acompañaron al arca cuando ésta giraba en torno de Jericó. ¡Qué maravilloso! Este grandioso evento del cruce del Jordán era comandado por Jesús, ya que ellos estaban siguiendo a Cristo en su caminar. Asimismo, habla en Apocalipsis de los 144,000 que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y aquí sucedió en forma literal. Además, hay involucrado 4 ángeles que son los mensajes de los 3 ángeles que salen en Apocalipsis 14 y que se le añade el 4º ángel de Apocalipsis 18. Esos ángeles que acompañaban el arca están representando el mensaje que van a dar estos 144,000, porque ellos son los que dan el mensaje de los 3 ángeles y de salir de Babilonia. Por eso es que el capítulo 14 de Apocalipsis empieza hablando de los 144,000. Ellos son los que dicen: temed a Dios y darle gloria. Ellos son los que anuncian la caída de Babilonia. Ellos son los que amonestan en contra de la marca de la bestia. Y ellos son los que llaman al pueblo a salir de todos los engaños de la doctrina de Babilonia que han sido difundidas por el enemigo en todas las iglesias. Ellos son. Porque Babilonia representa la confusión y aquella doctrina, aquella enseñanza, como es común el dicho, a mi manera. Yo sigo a Dios a mi manera, no es así. Esa es la forma de Jesús
como Él lo dejó en la Biblia y sobre todo en los mandamientos, en los estatutos que Dios dejó en el libro de Moisés. Por eso es que la gente hoy en día honra a Dios solamente de boca, pero su vida está lejos de esta santa palabra, está lejos del carácter de Jesús, porque el mismo Señor Jesús dio estos estatutos. Por eso dice Isaías en el capítulo 29, versículo 13, dice el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Porque si el pastor lo aprueba, entonces eso hace la grey. No es así, no siga a los hombres. Siga lo que está escrito, no importa lo que suceda. Y este pueblo que gritó y cayeron los muros, ejerció fe, lo cual quedó registrado en Hebreos capítulo 11, versículo 30, y el Espíritu de Profecía lo comenta. Por fe cayeron los muros de Jericó. El capitán de las huestes del Señor se comunicaba únicamente con Josué. No se revelaba a toda la congregación, y a ésta le tocaba creer o no creer en las palabras de Josué, obedecer los mandamientos que daba en el nombre del Señor o negar su autoridad. No podían ver el ejército de ángeles que les asistían a ellos bajo la jefatura del Hijo de Dios. Pero el plan mismo de continuar con esta ceremonia durante tanto tiempo antes de la caída final de las murallas dio a los israelitas ocasión para desarrollar su fe. Y esto debía enseñarle que no es la fuerza humana lo que da la victoria, es el poder divino que actúa cuando el pueblo ejerce esa fe que ejerció el pueblo de Israel. Todo esto nos da una vislumbre, nos da un panorama del tiempo del fin. Y en Hebreos 11:30 al 31 dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. Rahab y su familia fue probada también la fe de ella por 7 días, igual que Noé y su familia. Porque los acontecimientos se vuelven a repetir. Fue probada la fe del pueblo, de esos 144,000 también, pero además fue probada porque Rahab estaba en su casa, en su hogar, viendo cada día lo que sucedía con las huestes hebreas. Cómo daban vuelta y no pasaba nada el primer día, el segundo día, hasta el 7º día, igual que Noé antes de que viniera el diluvio. Y ella se unió a los hebreos, fue rescatada y tuvo que guardar todas las leyes de ella, porque la fe que ella vivió no anulaba la ley, no anulaba los estatutos que Dios había dado. Por eso empezamos diciendo, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera. En la destrucción de Jericó, además, ningún israelita murió, igual que en la historia de Gedeón y los 300 valientes, porque en esos 300, en esa historia de Gedeón, están reflejados los 144,000 también, porque 300 es múltiplo de 144,000. Igual que en el decreto de muerte dado en los tiempos de Esther, no hubo ninguna muerte del pueblo de Dios, porque está reflejando también el tiempo del fin, cuando se cierre la gracia, que los malvados van a querer asesinar al pueblo de Dios, pero ninguno de ellos va a ser tocado después que se cierre la gracia. Este relato de la destrucción de Jericó es muy importante para el tiempo del fin. Notemos que se va a volver a repetir, porque aquí tiene todas las características. La Biblia dice, en Josué, capítulo 6, versículo 15, dice: al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Josué 6:20. Antes de la destrucción de Jericó se dieron 7 avisos, uno por cada día. En el 7º día se hicieron 7 vueltas, una vuelta por cada aviso. Esto tiene que ver mucho con el tiempo del fin.
porque como habíamos dicho, aquí está la destrucción del mundo. Van a venir 7 avisos, uno en cada año sabático. El primero ya vino en la destrucción de las Torres Gemelas en el año 2001. Los siguientes vendrán el año 2008, 2015, 2022, 2029, 2036, 2043, y después vendrán las 7 postreras plagas. El simbolismo de la destrucción de Jericó es sorprendente. En Levíticos capítulo 26, hablando del jubileo, menciona que la tierra descansará. En el versículo 34, además dice: y si con todo eso no me oís, volveré a castigaros 7 veces, más por vuestros pecados. En el versículo 18, si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré 7 veces más plagas según vuestros pecados, porque acá está mostrando el tiempo del fin. 7 avisos, que además son 7 castigos, y después las 7 plagas postreras. Y en el versículo 29 al 32, y comeréis la carne de vuestros hijos e hijas, destruiré vuestros altos, talaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cadáveres sobre los cadáveres de vuestros ídolos. Convertiré vuestras ciudades en desierto, asolaré vuestros santuarios, y no me deleitaré en el aroma de vuestras ofrendas. Y eso ocurrió de que se comían las carnes de vuestros hijos y de vuestras hijas en la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Y nuevamente se va a volver a repetir esta profecía, porque es el castigo, es la maldición por haber abandonado los estatutos de Jehová. Y dice que convertiré vuestras ciudades en desierto. Todo eso era símbolo de la destrucción final que viene, porque está usando la destrucción de estas ciudades, de Jericó, de Jerusalén, de Nínive, todo eso en el tiempo del fin. Dios está mostrando lo que va a suceder y nosotros nos da evidencia tras evidencia, y el último aviso vino en el año 2001 con la destrucción de las Torres Gemelas, que ya estaba profetizado en el libro Cada Día con Dios, página 152, más de 100 años antes. Dice: Dios está retirando su espíritu de las ciudades impías, que han llegado a ser semejantes a las del mundo antediluviano y a Sodoma y a Gomorra, lo que estamos viendo hoy en día. Las costosas mansiones, maravillas arquitectónicas, serán destruidas sin previo aviso cuando el Señor vea que sus ocupantes han traspasado los límites del perdón. La destrucción causada por el fuego en los imponentes edificios que se suponen son a prueba de incendios es una ilustración de cómo en un momento los edificios de la tierra caerán en ruinas. Y esa destrucción que está describiendo aquí sucedió el 11 de septiembre del año 2001, a través de esas torres gemelas, cómo fueron destruidas, cómo salieron en todas las pantallas del planeta y por la radio y los programas de televisión, cómo fueron destruidas. Así es un ejemplo de cómo va a venir la destrucción en el tiempo del fin, en todos los edificios. ¡Qué increíble! Y después va a venir el segundo aviso, este año 2008 que viene. Y ahí vamos a tener otra catástrofe, porque así estaba señalado en esta ley de Moisés que hemos estado estudiando. Y en la destrucción de Jericó encontramos todas las características del tiempo del fin y de cómo cada vuelta que ellos dieron alrededor de la ciudad llevaban trompetas, avisaban de que la destrucción les venía. Asimismo, hoy en día, Dios está avisando al mundo de que el fin viene y que deben acercarse a Jesús, cambiar su vida y entregar su voluntad al Dios Todopoderoso que los ama y murió en la cruz para redimirlos. No rechace el llamado que Dios le hace en estos momentos, persona que escucha, porque Dios lo ama y dice el Señor: no quiero yo la muerte del impío, sino que se arrepienta y se salve. Eso es lo que el Señor quiere. Así que todo eso vamos a continuar con la ayuda de Dios el próximo programa, porque el tiempo ya se nos ha acabado. Y así como este pueblo que rodeó la ciudad de Jericó ejerció fe, y por la fe los muros cayeron, también Rahab, que fue una mujer ramera, confió en Dios y fue rescatada, pero guardó todos los estatutos, todos los mandamientos que salían en este libro de Moisés. La religión de ellos es la misma religión que hoy debemos tener. Aunque ejercieron fe
este pueblo de Israel ejerció fe, también Rahab, no por eso anula la ley de Dios. Por eso empezamos este programa diciendo, el apóstol Pablo en Romanos 3:31, luego por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Así que, amigo querido, que Dios lo bendiga, que el Señor lo acompañe. Continuaremos, si Dios así lo permite, el próximo miércoles con su programa Fe en Acción, Escuela Bíblica para Gloria de Dios. Que el Señor Jesús le bendiga. Cuando regrese